La derecha plantea demagógicamente que el petróleo que ya eso ya fue, que son combustibles fósiles, que son las energías verdes, limpias, a donde hay que voltear, lo que hay que desarrollar. Critican que se haya hecho la refinería de Dos Bocas. Están de hipócritas diciendo que no, que el petróleo ya no sirve. Ahorita que veníamos para acá, 4 carriles del freeway. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos son unas infraestructuras, carreteras, que todo el mundo, estas ciudades no se pueden caminar. Bueno, el centro de Chicago sí. En general estas ciudades no se pueden caminar. Son ciudades para los vehículos. Las familias tienen pues de 2 vehículos hacia arriba, si no es que más. Esos vehículos se mueven con petróleo. El transporte se mueve con petróleo. La gran industria se mueve con petróleo. Toda la construcción de la infraestructura para las energías limpias se hace con petróleo. Petróleo por lo menos los próximos 50 años. Pero justo quise tocar el tema, porque estoy acabando, pues todavía me falta, cabrón, pero ya estoy muy cerca de terminar el libro de Obama. Y quise compartirles esta cuartilla, esta hoja, 3 cuartillas. Fíjense lo que dice. Las primeras operaciones de perforación en busca de petróleo en el Golfo de México eran sencillas. Se trataba de unas plataformas de madera construidas en aguas poco profundas a finales de los años 30. Con el avance de la tecnología y la sed de petróleo de Estados Unidos en aumento, las compañías se fueron adentrando cada vez más en el mar y en 2003 había más de 3,000 plataformas de exploración. 2010, hace 13 años, que ahí siguen. 3,000 plataformas de exploración y producción frente a las costas de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama, salpicando el horizonte como castillos sobre pilotes. Se convirtieron en un potente símbolo del papel fundamental del petróleo en la economía de la región, de los miles de millones de beneficios, miles de millones de dólares, de beneficios anuales que aportaba y de las decenas de miles de personas cuyo sustento dependía directa o indirectamente de la extracción de aquellos restos de antiguas plantas y animales convertidos por la naturaleza en un viscoso oro negro acumulado bajo el lecho marino. Y de entre todas las plataformas petroleras, pocas eran tan impresionantes como la Deepwater Horizon. Con casi 30 pisos de alto y la misma extensión que un campo de fútbol americano, 100 yardas, la plataforma móvil de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares, y semisumergible, podía operar en aguas de hasta 3,000 metros de profundidad y taladrar pozos de exploración a varios kilómetros más. Sostener una plataforma de esas características costaba cada día. Fíjense si no es rentable el petróleo y si no es importante para la economía mundial. Un día de funcionamiento de esta plataforma, había 2 en el mundo, no sé si haya más, costaba alrededor de $1 millón diarios su funcionamiento. Pero las compañías petroleras más importantes consideraban que el gasto valía la pena. Su crecimiento y beneficios continuos dependían de localizar inmersas reservas potenciales de petróleo en lo que antes se consideraba profundidades inalcanzables. La Deepwater Horizon era propiedad de Transocean, una empresa contratista con sede en Suiza, y desde 2001 la manejaba British Petroleum, una de las petroleras más grandes del mundo. Esta había utilizado la plataforma para explorar la parte estadounidense del Golfo y había descubierto al menos 2 reservas descomunales y potencialmente lucrativas bajo el lecho marino. Los que dicen que ya se va a acabar el petróleo, qué tonterías, fíjense. Solo uno de esos pozos, el Tíber, contenía lo que se
estimaba en la exorbitante cifra de 3,000 millones de barriles de petróleo. 3,000 millones de barriles de petróleo. Para acceder a ellos en 2009, los equipos de la Deepwater habían perforado uno de los pozos más profundos de los que se tenía registro, más de 10,000 metros por debajo de los 1,200 metros de agua, una profundidad mayor que la altura del monte Everest desde la superficie del mar. Fíjense lo que estamos hablando. Con la esperanza de repetir el éxito, a principios de 2010, la British Petroleum envió a la Deepwater Horizon a perforar un pozo exploratorio en otro yacimiento potencial llamado Macondo, ubicado a unos 80 kilómetros de la costa de Luisiana. El Macondo no era tan profundo como el Tíber, apenas, entre comillas, unos 6,000 metros aproximadamente, 6 kilómetros de profundidad. Como dice el güey de Samuel García, si fueras a 1 kilómetro por hora te tardarías 20 horas, dice el güey, en vez de 6. Bueno, pero en la perforación submarina ultraprofunda no existe el trabajo rutinario. Acceder a cada pozo presenta desafíos únicos, con frecuencia semanas de retoques, cálculos complejos y decisiones específicas para el caso. Y el Macondo resultó ser un yacimiento particularmente difícil debido a que se trataba de una formación frágil y con niveles desiguales de presión de fluido. Pronto, el proyecto empezó a acumular semanas de retraso, lo que costaba a British Petroleum millones de dólares. Hay que acordar que cada día de funcionamiento es $1 millón. Bueno, los ingenieros, diseñadores y constructores no se ponían de acuerdo sobre algunos aspectos del diseño del pozo. Aún así, el 20 de abril el pozo alcanzó los 5,5 kilómetros por debajo de la superficie del mar y parecía casi completo. Un equipo de Halliburton, una de las constructoras del proyecto, inyectó en el pozo cemento para sellar los bordes de la tubería. Cuando fraguó el cemento, los ingenieros de British Petroleum comenzaron a realizar una serie de pruebas de seguridad para trasladar luego la Deepwater a su siguiente encargo. Poco después de las 17 horas, una de las pruebas reveló una posible fuga de gas en el revestimiento de cemento, lo que indicaba una situación potencialmente peligrosa. A pesar de las señales de alerta, los ingenieros de British Petroleum decidieron continuar con el proceso, bombeando el fangoso lubricante que se empleaba para compensar los desajustes de presión durante la perforación. A las 21:30, una poderosa corriente de gas se introdujo por la tubería de perforación. Un conjunto de 400 toneladas de válvulas de emergencia que conforman lo que se llama el bloqueador de explosión, diseñado para sellar el pozo ante la posibilidad de un aumento repentino de la presión, fallaron, lo que permitió que el gas altamente presurizado y combustible erupcionara a través de la plataforma, lanzando un geyser negro de lodo lubricante hacia el cielo. Las nubes de gas se acumularon en la sala de control de máquinas de la plataforma y ardieron rápidamente, lo que sacudió la estructura completa con un par de explosiones violentas. Una torre de fuego iluminó el cielo nocturno mientras los miembros del equipo huían en desbandada hacia los botes salvavidas o saltaban a las aguas repletas de escombros. De las 126 personas a bordo de la plataforma, 98 consiguieron escapar sin lesiones físicas. 17 sufrieron heridas y 11 trabajadores desaparecieron. Murieron. La Deepwater Horizon siguió ardiendo durante las siguientes 36 horas. La descomunal bola de fuego y humo podía verse a kilómetros de distancia. ¿Por qué quise narrar este accidente que además generó seguramente una contaminación brutal en esa parte del Golfo de México? Porque la derecha sigue diciendo eso, que el petróleo ya no sirve, que ya es el pasado, que es contaminante, que sí es. ¿Cuántos millones? ¿Ustedes saben cuántos millones de vehículos hay aquí en Estados Unidos? Yo creo que habrá mínimo 300 millones, hay más de 300 millones de habitantes. Calcular uno por habitante, sabiendo que hay familias que tienen 5 o 6 y alguno puede no tener, ¿no? Yo creo que 300 millones de vehículos fácil, solo en Estados Unidos. Los otros millones de vehículos que hay en Europa, en Asia, o sea, China, que tiene ahorita
llamada clase media, 300 millones de chinos que traen un poder adquisitivo del ultrarredemonio. Todos movidos con vehículos, ya ni qué decir de los autobuses, ni qué decir de la aviación que se mueve con derivados del petróleo, ni qué decir de los barcos. Ninguno de esos se mueve con electricidad. De las grandes empresas, o sea, todo. O sea, el petróleo mueve el mundo. ¿De dónde sacan? O sea, alguna vez la electricidad, se apuesta a que sea la electricidad. Pero inclusive hoy, a esta hora, las empresas extranjeras en México de energías limpias y las del mundo producen la mayor parte de su electricidad con lo que llaman ciclo combinado, que es energías no fósiles y petróleo. Y petróleo. Lo que les quiero decir es que el petróleo va a seguir moviendo el mundo por lo menos los próximos 50 años. Así es que todo ese discurso de que es una apuesta equivocada, que es una apuesta caduca, que para qué se fortalece a petróleos mexicanos, que no tiene ninguna relevancia, que seguir viendo al pasado, están diciendo necedades. El número de refinerías que hay en Estados Unidos es monstruoso. Comentamos con Roberto en la mañana, a Venezuela le han hecho un daño enorme y dentro de ellos el daño es... Citgo era la empresa, ¿verdad? Citgo, la empresa venezolana de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, S.A., que se robó el gobierno de Estados Unidos. Venezuela, dentro de las dificultades que trae, es que el petróleo lo refinaba aquí, en Estados Unidos, en Citgo, y se la robaron, y dice que se la dieron a Guaidó, pero en realidad se la quedó el gobierno de Estados Unidos, se robaron. Le han de haber dado ahí dinero a este tipejo, y el daño es enorme, de refinerías y de infraestructura, bueno, de estaciones de venta directa de gasolina aquí en Estados Unidos. Entonces, es una patraña. Quise compartirles esto porque es un debate necio, tramposo de la derecha, que quiere que regales nuestro patrimonio nacional, que porque ya no sirve. Bueno, les leí un libro hace poco sobre el juicio a Carranza y a México por el Senado de Estados Unidos, donde, no es cierto, fue en el de Dogenio el Cruel, donde el tipo en los años 50 del siglo XX dice, ya para qué quieren su petróleo, ya no les va a servir, ya viene la energía nuclear, viene la energía solar, ya eso es del pasado, mejor dejen que nosotros ahorita lo saquemos. Bueno, conocí un funcionario de nuestro gobierno, no voy a decir su nombre, en el área de petróleos, que decía que ya sacáramos el gas de lutitas, que es el que se tiene que hacer con fracking, porque después ya no iba a valer, ya no iba a importar, y no era en este momento de sacar esa riqueza petrolera. Pues nosotros tenemos en aguas profundas, igual que estos que está comentando Obama, en el Golfo de México, cualquier cantidad de reservas petroleras. Bueno, Arabia Saudita tiene es el que más reservas tiene, y eso que tiene una explotación bárbara, yo diría que irracional, apoyando, por cierto, Estados Unidos para el precio mantenerlo relativamente bajo. Bueno, ¿se acuerdan que hace relativamente poco una crisis que no valía nada, el barril de petróleo? Entonces son formas de especulación que hay, pero el petróleo seguirá siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de la humanidad, todavía por muchos años. Todavía. Y todo este discurso, a ver, yo no niego que haya cambios en el clima del mundo, que los ha habido siempre. Se ha estudiado que las emisiones de dióxido de carbono generan un calentamiento global. Pero justo en el libro de Obama, ellos no han aprobado el protocolo de Kioto. Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo y no mueve un dedo. Ahí acordaron una serie de cosas, pero no el protocolo de Kioto.
porque más no se lo aprueba el Senado de Estados Unidos. Los republicanos son siempre un obstáculo y un sector de demócratas que de demócratas o de liberales tienen el nombre, ¿verdad? Pues sí, trenes eléctricos y tal, pero eso, nosotros producimos el 1% de la contaminación del mundo, que es la otra discusión, el 1%. O sea, nosotros ya podríamos cambiar toda nuestra estructura, que no cambias nada en esencia, porque son 6 países, si mal no recuerdo, Estados Unidos, China, la India, Rusia, la Unión Europea, Alemania particularmente, y se me escapa alguien más. Son los que concentran 2/3 de la contaminación mundial. Pues esto lo estamos discutiendo ahora en la reforma constitucional en materia energética. Entonces es mucha la hipocresía de la derecha y la ignorancia y el repetir como loritos lo que les dicen, pero la apuesta del compañero presidente ha sido una apuesta correcta, ha sido una apuesta fundamental para el desarrollo del país. Bueno, el comandante Borolas en la campaña de 2006 ofreció la refinería de Bicentenario que no hizo ni la barda y explica ahí con mucha claridad por qué era fundamental hacer la refinería. Entonces, dicho de otra manera, son unos hipócritas y unos farsantes. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.